Durante los últimos 20 años, el cine mexicano ha aumentado considerablemente su nivel de impacto internacional. Cada vez son más los títulos de películas y nombres de actores, actrices y directores que cruzan fronteras y las barreras del idioma para llevar el nombre de nuestro país ante los ojos del mundo. Hoy charlaremos con uno de los cineastas más aclamados y controvertidos que ha dado nuestro país. Hoy en Líderes, Alfonso Arau. Alfonso Arau es descendiente de españoles. Sus padres, de origen catalán y vasco, se conocieron a principios de la década de los 30, cuando coincidieron en la Ciudad de México. Con el tiempo decidieron casarse y justo el día de la boda, la pareja vivió una anécdota que bien podría ligarse de manera directa al destino de su primer hijo, nacido el 11 de enero de 1932. La foto de bodas de mi padre y mi madre la hizo un fotógrafo que entonces joven, que entonces empezaba, que tenía su foto fijas, que tomaba bodas y cosas esas, que luego fue una maravilla porque era Gabriel Figueroa, el famoso fotógrafo de cine, ¿no? Cuando su padre terminó la carrera de odontología, fue enviado a hacer sus prácticas a Saltillo, Coahuila. Ahí dio rienda suelta a sus aficiones por el básquetbol y el toreo. Para entonces, la familia había crecido. Alfonso tenía ya 2 hermanos. La única foto que yo tengo de niño es una foto en donde estoy con un uniforme de básquetbol, que por cierto dice águila, muy chistoso porque el águila tiene que ver mucho con mi vida posterior. Entonces mi padre, que era dentista, jugaba básquetbol como aficionado. Y en ese tiempo estábamos en Saltillo, Coahuila, y yo era la mascota del equipo, tenía como 2 años. La relación entre mi padre y mi madre era muy armoniosa. Mi padre tenía un enorme sentido del humor. Era un dentista que los viejitos adoraban porque le besaban la mano, porque tenía una mano maravillosa. Los niños les decía, no, ya no te voy a sacar la muela, no llores, y ya se la había sacado. Y entonces después siempre se traía al último paciente que tenía en el consultorio, se lo traía a comer a la casa. Y siempre teníamos invitados porque mi abuela, la catalana, era una gran cocinera. Mi madre tuvo que aprender cocina en una escuela de 3 años de alta cocina para competir con la suegra. Entonces en mi casa siempre se comió muy bien. Al llegar el tiempo de ingresar a la primaria, la familia Arau decidió inscribir al pequeño Alfonso en una escuela pública. Querían que aprendiera a amar y valorar a la gente del pueblo. Como entró de 5 años, siempre fue el menor de la clase. Sin embargo, se caracterizó por ser estudioso y disciplinado. Luego, con el tiempo, pasó al Colegio México, una institución educativa privada en la que cursó secundaria y preparatoria. Y mi padre era muy amigo desde chico de Miguel Alemán, el presidente, Valdés, ¿no? Cuando Miguel Alemán iba a ser presidente, que le faltaban 3 meses para ser presidente, mi padre iba a ser secretario de salubridad. Y entonces en eso yo tenía 13 años. En un día se murió mi padre. Entonces ahí cambió mi vida. Pues mi padre no tenía fortuna. Miguel Alemán nos dio una beca a mí y a mis hermanos para estudiar. Y le dio trabajo a mi madre. Le consiguió un trabajo en una secretaría. Entonces ya a partir de ahí fuimos hijos de pobres. Y todo lo que se ha hecho, poco o mucho, lo hemos hecho por nosotros mismos. Entonces eso a mí me da mucho gusto. Al cumplir los 17 años de edad, Alfonso tuvo que combinar sus estudios con el trabajo. El joven pudo conseguir una plaza como policía de tránsito en el Distrito Federal. Iba en las mañanas a morder, porque eso es de lo que se trataba, y luego en las tardes a la escuela, ¿no? Entonces, como era el hijo del coronel, pues me ponían en la mejor esquina, ahí en la calzada de Tlalpan. Entonces yo nomás me paraba y pasaban todos los camioneros y me daban. Y al final del día tenía como 300 pesos en esa época. Imagínense un muchacho de esa edad con una motocicleta, una pistola y 300 pesos diarios. Era como para volverse loco, no sé cómo no me volví loco. Pero entonces resultó que una prima mía
cumplió 15 años. Y entonces yo, como era el más alto, me dieron el papel de chambelán de la de los 15 años. Entonces contrataron a una bailarina que se llama Gloria Mestre, que es una bailarina muy famosa entonces, fue una gran bailarina mexicana, para que pusiera el vals. Entonces la bailarina al segundo ensayo se rompió un brazo. Y entonces mandaron a otro miembro del ballet, y ese miembro del ballet, 5 años mayor que yo, era Sergio Corona. Sergio Corona se esmeró en la preparación y ensayo del vals solicitado por la familia de Arau. Como no tenía coche, el motociclista inexperto se ofreció a traerlo y llevarlo para los ensayos. Y así, entre el ir y venir, Alfonso se enamoró de Magdalena, la hermana del coreógrafo, quien también era bailarina. Yo iba todas las noches, entre función y función, a sacar a Magdalena, invitarla a cenar, estar un rato con ella, y luego ya me iba yo a dormir. Y un día estaban haciendo un ballet que se llamaba Cuauhtémoc, y tenían un americano que decía de Cortés, y tenían un cuadro plástico que eran 2 plataformas, y aquí estaba Cuauhtémoc, que le estaban quemando los pies con una luz ahí abajo, y el otro era Cortés, que con la espada lo estaba atormentando. Y entonces de repente al americano llega la policía de migración y se lo lleva al bote porque no tenía pasaporte. Y llega José Silva, el del ballet, y me dice: Alfonso, tú vas a ser Cortés. Y pues, ¿no estás loco? Como yo, ¿qué tengo que ver? No, pues es que tú estás alto y estés del mismo cuerpo de este gringo. Y pues ya viste, tú has visto la obra muchas veces, es muy fácil, nomás te paras ahí en la luz esa y ya se acabó. Y bueno, pues casi me forzó, porque yo estaba aterrorizado. Total que salí ahí y lo hice, y pues ya mañana viene el americano, pues no venía, y ya tenía 8 días haciendo la de Cortés en las noches, ¿no? Me pagaban creo que 5 pesos al día o cosas por el estilo. Y veías a Magdalena. Y veía a Magdalena y todo eso. Entonces ya como a las 2 semanas de estar haciendo de Cortés, de pronto dije, bueno, esto de ser bailarín es mucho más divertido que ser doctor. Sin pensarlo 2 veces y ante la tristeza y cierta molestia de su madre, dejó sus estudios de medicina por las mallas y zapatillas de ballet y regresó a la universidad, solo que a la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Arte Dramático. 2 años más tarde, a los 19, consiguió su primer papel importante como bailarín de carácter en El Lago de los Cisnes. Además, casó con Magdalena Corona, con quien procreó 3 hijos: Sergio, Fernando y Rosana. Alfonso, Magdalena y Sergio unieron sus talentos para presentarse como Silver Feet o Los Pies de Plata. Con el primer embarazo de Magdalena, el trío se desmembró, pero el dueto Corona y Arau siguió cosechando éxitos durante 8 años consecutivos y se colocó como todo un fenómeno de popularidad en los teatros de revista. Y entonces bailábamos los bailes populares, el mambo, el cha-cha-cha, el tap, etc. Y al mismo tiempo empezamos a decir chistes y a hacer pantomima, y nos volvimos un número de revista excelente, ¿no? A los 8 años hacíamos cosas así impresionantes de calidad. ¿Todo en el mismo teatro o en diferentes? No, ya en diferentes partes. Giras. Ya viajamos, fuimos a Las Vegas, fuimos a Nueva York, fuimos a Cuba, etcétera, etcétera. Y ya eso tomó otro. Entonces ya dejé de ser bailarín de ballet para convertirme en un artista popular. El dúo visitó Cuba por primera vez a fines de 1952. En 1958, justo cuando Magdalena y Alfonso se separaron, el dueto Corona y Arau, por obvias razones, también se desintegró. Entonces el 28 de diciembre llego yo con mi nueva esposa, Emily Gamboa, y entonces el día 31 de diciembre vamos a una casa de unos amigos. Estuvimos ahí hasta muy tarde, regresamos a nuestra casa tarde, al día siguiente nos levantamos tarde, como a las 11 de la mañana, y cuando abrimos las ventanas había huido Batista y estaban ahí las tropas del Che Guevara
en La Habana. Y entonces yo empiezo el día 1 de enero mi programa de televisión. Y tengo un contrato de 6 meses. ¿Qué pasó? Bueno, pues en esos 6 meses yo presencio el principio de la Revolución Cubana, que se plantea como una revolución mística, que tenía una tercera posición, que no era ni comunista ni capitalista, que era una tercera posición humanista, mágica además, porque venía del Caribe y de la América Latina, y todos los intelectuales y artistas del mundo apoyan a la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana tiene su luna de miel, todos sus primeros tiempos, y yo me voy entusiasmando, me voy quedando. Tenía mi programa, pero empecé a participar en la Revolución. Y para no hacer el cuento largo, me quedo 5 años en Cuba. Nacen mis 2 hijos después en Cuba, Eduardo y Emilia. Después de la incursión en Cuba, llegó la oportunidad de viajar a París, donde quedaron por 3 años. Alfonso aprovechó para estudiar pantomima con los maestros de Marcel Marceau. Poco a poco fue montando su propio espectáculo de 2 horas y media contra cortina negra bajo la dirección del afamado Alejandro Jodorowsky. Con esta puesta en escena se presentó en 28 conciertos en el Teatro de la Comedia de Champs-Élysées. Y el 28 de octubre el 2 de octubre de 68, yo estoy con el espectáculo de mimo en la Feria Mundial de San Antonio, Texas. Y me salvo de lo de Tlatelolco porque yo hubiera estado ahí. ¿Cómo participabas en ese movimiento? ¿Qué hacías en el...? Pues participando en las manifestaciones, estando en contacto con el comité de huelga de la UNAM. Yo para entonces era un artista muy famoso. Y ¿Convocabas? Y convocaba y opinaba, etc. Entonces, pasó lo del Tlatelolco y lo más importante es que en el cine mexicano, que siempre había sido mi sueño, el cine no podía yo dirigir porque estaban cerradas las puertas para los directores nuevos por los sindicatos. Pero en 68 abrieron las puertas. Entonces yo dejé todo, me regresé a México, hice mi solicitud, me admitieron en el sindicato y dirigí mi primer película que se llamó El Águila Descalza. El Águila Descalza marcó el inicio de una larga y fructífera carrera cinematográfica, no solo delante, sino detrás de las cámaras. Una carrera llena de éxitos, pero también de obstáculos. Conózcalos después de una pausa en Líderes. En 1969, inició carrera en Hollywood con su primera cinta estadounidense en plan actoral, La Pandilla Salvaje, bajo la dirección de Sam Peckinpah, quien adoptó a Alfonso como discípulo y se dedicó a él para enseñarle todo cuanto sabía del negocio del cine. Gracias a ello, la carrera cinematográfica de Arau en México tuvo seguimiento paralelo en la Unión Americana, donde se le ha visto como actor pero en papeles verdaderamente significativos, como los que interpretó en Dos bribones tras la Esmeralda perdida, al lado de Michael Douglas y Catherine Turner, y en Tres amigos, con Steve Martin. 1973 repitió la doble función de director y protagonista en Calzón sin inspector, una fuerte crítica política basada en los supermachos de Ríos, y la pieza teatral El inspector, de Nicolás Gogol. Arau temía que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez censurara la cinta y la dejara enlatada, pero no fue así. Echeverría, afortunadamente, el presidente, agarró la onda, muy inteligente, en lugar de reprimirla y meternos a la cárcel a nosotros, la adoptó. Y entonces todos los campesinos esos que venían a Los Pinos, que los tenía hasta las 4 de la mañana, les ponía a ver Calzón sin inspector en una sala que tiene ahí de cine y decía, miren qué libertad hay aquí. Esta película, que es la de más alta crítica contra el gobierno,
nosotros la patrocinamos, ¿no? Para 1979, produjo y dirigió Mojado Power, luego de un largo compás de espera. En 1985 dirigió Chido One, El Tacos de Oro. En el ínterin sobrevino un divorcio que fue la antesala para la llegada de una mujer que, además de esposa, se convirtió en pareja creativa, Laura Esquivel. ¿Dónde conociste a Laura? Laura la conocí en México. Ella era una educadora, hacía teatro para niños y educaba teatros de niños. Yo la conocí en el ambiente y pues empezamos a salir, nos enamoramos y nos casamos. Ella tenía una hijita que yo adopté y entonces fue mi tercer matrimonio. Y ahí juntos hicimos Como Agua para Chocolate, que ya en ese momento yo me planteé hacer un cine mexicano que dejara de ser local y que pudiera brincar al mercado mundial. Como Agua para Chocolate, filmada en 1992, con un guión de Laura Esquivel, basado en su propia novela, representó el gran salto de Arau a la meca del cine. Una fórmula que yo uso, que una película debe ser local y universal. Local como, en este caso, mexicana, en mi caso, que es, por ejemplo, Como Agua, pasa en la frontera, es una familia mexicana, etcétera, es la revolución. Y entonces, y eso es lo local. Eso nos da la textura mexicana, el sabor, el exotismo, todo eso que tanto gusta en el extranjero. ¿No es cierto? De nuestra cultura. Y al mismo tiempo, un tema que sea universal. ¿Cuál era el tema? Una hija abusada por una madre abusiva. Una hija que se rebela contra una madre abusiva. Ese es un tema universal e intemporal, porque sucede siempre, en cualquier cultura, en cualquier tiempo, y seguirá sucediendo, ¿no? Entonces esta combinación funcionó. Con fotografía de Emanuel Lubezki y actuaciones de Regina Torné, Lumi Cavazos, Marco Leonardi, Mario Iván Martínez y Ada Carrasco, Como Agua para Chocolate recaudó 32 veces su inversión inicial, con un récord de $64 millones. Y así llegó el éxito comercial, de forma fuerte y contundente, y con ello, un cambio repentino en la vida de Alfonso Arau. Y es que el éxito puede cambiar la vida de cualquier ser humano, y la de él no fue la excepción. Más de Alfonso Arau cuando regresemos a Líderes. El éxito de Como Agua para Chocolate tuvo un gran costo en la vida de Alfonso Arau, su separación de Laura Esquivel. Hoy en día, los dos son grandes amigos. De esta producción surgieron nuevas oportunidades de corte internacional para ambos. La primera película dirigida por Arau en Hollywood se produjo en 1995 con un presupuesto de $19 millones. Un paseo por las nubes con Keanu Reeves y Anthony Quinn. Más adelante, en 1999, dirigió dos proyectos casi en forma simultánea: To Catch a Falling Star y Picking Up the Pieces. ¿Qué tipo de equipaje debe tener uno para estar en Hollywood, para tratar con Hollywood? No, yo no aprendí en Hollywood a filmar, no aprendí nada nuevo respecto al arte cinematográfico o a la producción cinematográfica. Aprendí a ser político y diplomático, porque Hollywood es como si fuera un país. La industria de Hollywood, del cine, es la segunda industria del país más poderoso del mundo. Después de la de armas, sigue el cine. Entonces, las presiones, los egos, las políticas, las grillas, son de alto nivel. Las zancadillas son de alto nivel. Entonces, eso es lo que aprendí y lo que todavía sigo aprendiendo en Hollywood, ¿no? Aprender lo que ellos llaman the game, el juego. Lo ven como un juego. Hay que jugar con las reglas del juego. Y es show business, no es show art. Luego de 7 años de trabajo, se concretó
uno de los grandes proyectos de Arau, Zapata. Que hablando de terquedad me cuesta 7 años conseguirla, porque si uno quiere jugar el juego, tiene que ser la película en inglés, con actores estrellas norteamericanos, y entonces eso va contra, como cultura, ¿cómo voy a hacer Zapata con Antonio Banderas? Pues él es muy amigo y muy respetable, pero no le doy el papel de Zapata, ¿no? Entonces tiene que ser mexicano. Y cuando uno lo hace mexicano y en español, pues ya las posibilidades de conseguir el financiamiento se vuelven nulas. Entonces hay que conseguirlo aquí. Y espero que ahora todos los empresarios, todos los ricos de México se diversifican. Todos tienen un restaurante y tienen real estate y tienen esto y tienen el otro, ¿no? Pues ahora que se ponga de moda tener su compañía de cine, porque esto es lo que ahora va a dar prestigio. ¿Qué está haciendo el gobierno de México? El gobierno de México está siguiendo un esquema de ¿cómo se llama?, de subsidio, que yo, en mi opinión, opino que es negativo, porque el subsidio genera corrupción. Hay un presupuestito chiquito del gobierno para apoyar al cine, para hacer largometraje, que se convierte como en un pedacito de queso, y ponen a 10 ratoncitos a cuidar. Es un comité que cuida el queso, y son ratoncitos. ¿Quién se va a comer el queso? Pues los que cuidan el queso, ¿no? Y sus cuates. Y termina filmando el que más sabe grillar y no el que tiene más talento. Lo que el gobierno debe hacer, es como han hecho en otros países, es legislar, hacer leyes que propicien la creación de una industria, leyes fiscales, leyes no cobrar impuestos, leyes de promoción, poner candados para que no se meta cualquier oportunista, pero leyes que de pronto se ponga de moda hacer empresas de cine, como en Brasil, por ejemplo. El cine es un producto de exportación, tiene que apoyarlo el Banco de Comercio Exterior, ¿no? Y de imagen de México. No, además es el rostro de un país, es la imagen de nuestro país. La vida de Alfonso Arau es una inspiración para todos aquellos que sueñan con ver sus ideas proyectadas en las salas cinematográficas del mundo. Alfonso Arau demuestra que para el cine mexicano de nuestros tiempos no hay fronteras. ¿Qué sigue con Arau? Yo pienso que lo que sigue, lo que quisiera que siguiera, es que siga yo haciendo películas hasta que me muera. Y pienso vivir muchos años, gracias a que tengo ganas de vivir, a que estoy sano y a que la tecnología de la medicina es una maravilla, y que todo aquel que haya llegado a los 50 va a vivir hasta los 100. Así que yo tengo hechos mis planes para los próximos 30 años. Me da mucha envidia cuando yo veo los murales de los muralistas mexicanos y veo que ellos han pintado nuestra historia. Y los cineastas no hemos podido filmar nuestra historia. Eso es lo que a mí me gustaría hacer.